está. Ahora sí. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Buena, Hola, profe. profe. Gracias por los saludos, se los devuelvo, con mucho gusto tenerlos acá. Hoy sí vamos a hacer el inicio oficial del curso. El miércoles pasado tuvimos una breve conversación, pues únicamente un pequeño contacto, pero hoy día sí efectivamente partimos. Bueno, lo primero de siempre es dar las gracias por la asistencia. Lo segundo, invitarlos a disfrutar de este curso que comienza hoy día, que es la asignatura de formación general orientada al tema de la seguridad social, la sección número 1 de Viña del Mar. Bien. Bien. Lo primero que quiero hacer antes de nada es mostrar el aula. Lo que tenemos en el aula en este momento lo voy a compartir un pequeño minutico para que podamos ver lo que tenemos ahí. Ahí está. Espero que lo estén viendo, ¿ok? Donde aparece el encabezado, que es el electivo de formación general sección 1, la presentación del curso, donde estamos colocando el horario, y lo principal que va en esta parte, tienen disponible el programa del curso, tienen disponible la programación, ya la vamos a revisar en unos minutos más. Está la lista de inscritos que recién acabo de bajar, que es la más fresca posible, ¿ok? Y está un PPT que es el que vamos a revisar inmediatamente a continuación. Sin embargo, ya tenemos también, sobre el primer tema que vamos a tocar, de los sistemas de pensiones, está el link de la clase de hoy día. ¿Okay? Siempre van a encontrar el link en el aula virtual, el link para conectarse a la videoconferencia, independientemente de los correos que les voy a enviar a todos. Tenemos dos PPT, que es la parte 1 y la parte 2 de la clase de hoy. Y tenemos 4 artículos, ¿ya? 3 de ellos son muy cortos. El concepto de seguridad social lo vamos a revisar también cuando empecemos esta parte, en unos minutos más. Y esto va a ser casi al final de la clase de hoy día, cuando veamos el sistema previsional de Perú y de Uruguay. Y este que está acá, el más interesante, el Biblio 2, porque es un capítulo de aproximadamente unas 30 páginas, ¿ya? Donde sí ustedes pueden leer con tranquilidad en su casa cuando estén ya fuera de la clase, mucha mayor información acerca de la seguridad social, un artículo que está editado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Okay? Bueno, entonces creo que es momento de que podamos iniciar esta. Ahora lo vamos ahora a dejar de compartir eso y vamos a compartir este archivo que es muy corto, ¿sí? Pero que tiene como contenido el mostrarles un poquito las informaciones generales del curso. ¿Okay? Mi nombre, Sergio Guerra Berna. Muchos de ustedes fueron mis alumnos el año pasado, cuando estaban en primer año, en el curso de Introducción a la Economía. Otros no. ¿Okay? Por eso es que me presento de todas maneras, porque no todos son personas con las cuales haya tenido contacto anteriormente. Ahí está mi correo. Fácil de recordar, como todos los correos de la Universidad de Valparaíso, son nombre, punto, apellido. En algunos casos agregan algo más, pero en este caso no hay nada más. El horario de clases, bueno, es bien conocido ya, porque aquí están, pero nunca está de más repetirlo. Miércoles de 2:30 a 4. Tenemos un recreo más largo que lo común, de media hora, entre las 4 y 4:30, y luego retomamos de 4:30 a 6 de la tarde. Ese es nuestro horario de clase habitual. Este curso no es híbrido, este es un curso online, 100%. Por ende, todas las clases se van a efectuar mediante videoconferencias usando la plataforma Zoom. Siempre ustedes van a recibir una invitación mediante correo, dirigido al correo alumnosv.cl que ustedes tienen.
pero también siempre va a estar disponible la invitación en el aula virtual. ¿Sí? Así que, si por ese motivo el correo no les funciona, no les llegó, por ahí, cualquier cosa, pueden ir al aula virtual y encontrar allí los parámetros necesarios para conectarse a la videoconferencia. Otra cosa muy importante, esto no tiene ninguna novedad porque es parte del protocolo, pero siempre hay que mencionarlo, que todas las videoconferencias van a ser grabadas, como estamos haciendo en este momento, y van a estar disponibles en una lista de reproducción de YouTube, a la cual van a tener acceso todos los que están inscritos en el curso. Pero adicionalmente a esto, vamos a tener también la carpeta Drive, que es el mecanismo que usé con los estudiantes de primer año, que aquí están, digamos, ya ahora en segundo, lo van a recordar. Y la carpeta Drive, hoy día vamos a tener las primeras grabaciones, en consecuencia voy a depositar el material allí, Independiente va a estar también en YouTube, y para que tengan acceso a la carpeta Drive van a recibir un correo, todos aquellos que están inscritos en este momento en el curso van a recibir un correo que les va a permitir accesar a esa carpeta. Entonces ustedes pueden elegir en cualquiera de las partes, van a encontrar las grabaciones de todas las clases. Cada clase va a tener 2 grabaciones, pues vamos a hacer de la parte 1, terminamos la grabación, viene el recreo, partimos de nuevo grabando y terminamos con la clase. No es necesario que tengan parámetros de reingreso, es la misma videoconferencia, solamente que la grabo en 2 pedacitos. Las comunicaciones, o sea, cómo nos vemos nosotros, ¿ya? Nos vemos evidentemente en todas las clases, ¿ya? Pero fuera de la clase que estamos teniendo o de cualquiera de las que vayamos a tener en el futuro, si ustedes necesitan comunicarse conmigo o yo necesito comunicarme con ustedes, lo vamos a hacer a través del correo V, en el caso mío, alumnos V en el caso de ustedes. El aula virtual también es un mecanismo de información, de hecho ustedes ya ven que hay material allí y cualquier cosa importante va a aparecer una etiqueta en el aula virtual avisándoles de algo que sea importante. Por ejemplo, cuando vayamos a tener una evaluación, independientemente de que ustedes ya van a tener el conocimiento cuando es, siempre va a aparecer con mucha anticipación la información respectiva de cuándo es la evaluación, a qué hora, qué día, cuándo comienza, cuándo termina, etcétera, ¿ya? O sea, el aula y el correo son los 2 instrumentos de comunicaciones que tenemos formalmente hablando. El programa ustedes lo van a encontrar en el aula virtual. Ya les mostré que ahí está, así que lo pueden abrir, bajar a su computador, revisar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nuestro curso de seguridad social va a tocar 5 temas. Los sistemas de pensiones, el primer tema. El seguro de cesantía, el segundo. El sistema de salud, el tercero. El seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el cuarto. Y los programas de subsidio habitacional, el quinto. Estos 5 temas conforman el curso de seguridad social. No son los únicos temas de la seguridad social, pero sí son los más importantes. Todos los que vamos a tratar son evidentemente los sistemas que rigen en Chile, ¿ya? Sin embargo, como ustedes pueden ver, en el caso de pensiones sobre todo, vamos a hacer algunas menciones a sistemas de pensiones de otros países para ver, digamos, algunas características que nos recuerden un poco lo que tenemos en el país, ¿ya? Algunas como son diferentes de una nación a otra. Todos son temas, sobre todo los 3 primeros, son temas de mucha actualidad. ¿Okay? Vamos a tener la posibilidad de, en consecuencia, mirar estos temas no solamente desde un punto de vista abstracto, ¿ya? Sino que también práctico, porque nos van a recordar cosas que son del diario vivir. La programación semanal. Bueno, esta es nuestra ruta de navegación, ¿ya? La pueden ver en el aula virtual, ahí estaba bajo el nombre de programación. Ya, pero ahora,
como esto es importante, la vamos a mirar en detalle. ¿Okay? Mi pregunta es si estamos viendo esto, porque a lo mejor necesito compartirlo. ¿Se está viendo este archivo, este Excel que dice programación? Profe, no sé. No se ve, no se profe. ve. Correcto. Significa que tengo que compartirlo independientemente que estaba como parte del PPT, pero ahí está. Ahora sí. Ok. Bien. Entonces, esto dice programación del curso 225 sección 1, segundo semestre, el horario, el profesor, y aquí estamos hoy, miércoles 25 de agosto, que es la primera semana, que nos dice que hoy lo que vamos a revisar en clase son los siguientes temas. ¿En qué consiste la seguridad social? El concepto de seguridad social. Los distintos sistemas de pensiones desde un punto de vista conceptual, el sistema de reparto, el sistema de capitalización individual y los sistemas mixtos. ¿En qué consisten? ¿Ya? Luego vamos a aterrizar, a mirar un poco, en forma muy macro, el sistema previsional chileno. ¿Okay? No solo el del decreto 3500, que es el que tiene mayor cobertura, sino que también otros dos que forman parte de la realidad nacional. Y vamos a terminar mirando cómo es este sistema previsional en dos países vecinos, que son Perú y Uruguay, que no están elegidos al azar, ¿ya? Sino que simplemente los elegí porque tienen características que nos permiten mirar un poco lo que hoy tenemos en Chile con lo que quisiera ser una mutación futura del sistema previsional chileno. ¿Ya? ¿Okay? Esos son los temas de hoy. Bueno, así clase a clase vamos a ir viendo los temas. ¿Ya? Vamos a ver entonces que el tema 1 de los sistemas de pensiones nos va a abarcar 4 clases. La segunda, el miércoles de la próxima semana, vamos a estar mirando los sistemas de pensiones. ¿Ok? También vamos a mirar qué es el Instituto de Previsión Social, que es una organización que en Chile maneja un número determinado de personas en cuanto a su previsión. Vamos a mirar también de una forma bien general cómo el sistema previsional que tienen las Fuerzas de Armada y Orden, cuál es el rol y propósito de la Superintendencia de Pensiones como organismo fiscalizador del sistema, y vamos a comenzar a ver el primer pilar que tiene el sistema de pensiones del decreto 3500, que es el obligatorio. ¿Ya? El miércoles 8 lo vamos a complementar mirando los dos adicionales que existen, la parte voluntaria del sistema de pensiones chileno y la parte solidaria del sistema de pensiones del decreto 3500. Luego viene la semana del 18, que es de feriado, como lo pueden ver ustedes, ¿ya? Y vamos a terminar el miércoles 22 de septiembre con este tema de los sistemas de pensiones, analizando cuáles son los proyectos de reforma que tiene el actual sistema de pensiones. Que este es un tema absoluto y completamente de la coyuntura, ¿ya? Por ende, vamos a mirar el proyecto que existe hoy día en el Congreso, que está ahí detenido hace un par de años, ¿okay? Pero que tienen características interesantes, y vamos a ver cuáles son las ofertas que tienen los distintos candidatos presidenciales, no todos, porque entiendo que son 9, ¿ya? No sé si serán 9 después de la próxima semana que va a haber una revisión, pero vamos a mirar los principales candidatos, los que tienen más posibilidades de ser futuros presidentes de la República, para ver cómo ellos representan la mirada futura de este sistema. ¿Okay? Eso va a ser una interesante revisión de hacia dónde probablemente va a mutar el sistema. Ya hacia el miércoles 29 de septiembre vamos a estar pasando al segundo tema, que es el seguro de cesantía. El seguro de cesantía, entre paréntesis, era un tema que cuando este curso comenzó el año 2017, la verdad que nadie le daba pelota a esta cuestión, ¿ya? Pero vino la pandemia, vino el aumento explosivo del desempleo, y el seguro de cesantía, curiosamente, tomó una tremenda importancia para las personas, ¿ya? Bueno, por eso es que vamos a tener 2 clases referentes a este tema, donde vamos a revisar cuál es el rol y propósito de la administradora de fondos de cesantía, que es el organismo que maneja este seguro, ¿ya? La cobertura del seguro, cómo se financia, cuáles son los beneficios que da, y sobre todo mirar leyes complementarias que han hecho que este sistema expanda, ¿ya? Sobre todo la muy conocida Ley de Protección al Empleo.
¿Okay? Eso nos va a tomar entonces hasta el miércoles 6 de octubre. Pero entre medio, en la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre, está en la semana, ¿no? Todavía no vamos a aterrizar en el día, vamos a tener nuestra primera evaluación, que va a pesar un 35% de la nota, y los contenidos que vamos a controlar en esa evaluación van a ser hasta la clase del miércoles 22. O sea, si uno mira ahí, lo que vamos a controlar va a ser el tema de los sistemas de pensiones en la primera evaluación. El miércoles 13, el miércoles 20 y el miércoles 27 de octubre vamos a estar mirando el sistema de salud de Chile. Primero vamos a ver en qué consiste y cuáles son las características del sistema privado de salud, que son las ISAPRES. Luego vamos a ver el sistema de salud público, el FONASA, y vamos a terminar viendo algunas leyes especiales. Por ejemplo, las garantías explícitas de salud, la cobertura de accidentes y enfermedades catastróficas, leyes como la ley SANA, la ley Ricarte-Soto, la ley de urgencias y la inclusión de discapacitados. ¿Ya? Varias componentes de leyes que complementan a estos seguros privados o públicos. La semana del 3 de noviembre es una semana de pausa activa, sin clases, sin evaluaciones. Así que estamos retomando el 10 de noviembre con el tema 4, que nos va a abarcar también hasta la semana siguiente. Este es el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde vamos a revisar la ley que regula este sistema, la ley 16.744, su referencia en el Código del Trabajo, las instituciones que participan, que son básicamente las mutuales ¿cómo se llama?, de seguridad, y el Instituto de Salud Laboral, quiénes son las personas que están protegidas por esta ley, cuáles son las contingencias que las cubre, cómo se financia, cuáles son las prestaciones que entrega y cuáles son las obligaciones de los empleadores. La semana del 15 al 19 de noviembre vamos a tener la segunda evaluación, que también pesa un 35, y va a tomar hasta los contenidos de la clase del miércoles 27, o sea, lo que va a tomar va a ser el seguro de cesantía y el sistema de salud. Y ya nos van a quedar las últimas dos clases, que son las de subsidio habitacional. Ahí tengo algo que falta, la verdad es que hay que corregir este archivo porque falta colocar qué son las cosas que vamos a ver. Pero en subsidio habitacional realmente lo que vamos a revisar va a ser programas, formas digamos, cómo se postula, cuáles son los beneficios que se dan básicamente. Ese es el tema del subsidio habitacional. Y con eso vamos a estar terminando las clases. Las clases las vamos a terminar, como ustedes pueden ver, la primera semana de diciembre, porque la siguiente es una semana que es de feriado, el día miércoles, y ya a continuación viene ¿cómo se llama?, la semana que vamos a hacer la tercera evaluación, que vale un 30%, y solo va a tomar el tema 4 y el tema 5. ¿Okay? Luego viene la semana de la evaluación recuperativa, y termina con la semana de la evaluación final acumulativa, es decir, este curso tiene sus notas colocadas antes de Pascua. Esa es la idea, así vamos, espero que funcionemos, siempre y cuando, por supuesto, no haya algún inconveniente en el camino. ¿Okay? Si todo se da en forma perfecta, así deberíamos recorrer nuestro camino de aquí al final del semestre. Esta misma información está en el aula virtual. Tengo que hacer una corrección ahí, que faltó algo colocar en el tema del subsidio habitacional, lo vamos a hacer después de la clase para que quede completamente refrescado. Vamos a volver a nuestro archivo que estábamos. Bueno, faltan algunas cosillas. Las evaluaciones, bueno, ya las vimos cuáles son, ya vimos las fechas, así que lo que está acá, en términos de eso, está revisado. ¿Okay? Las evaluaciones son individuales y las vamos a efectuar usando el cuestionario del aula virtual, que es de ese cuestionario del aula virtual. Vamos a usar dos instrumentos que son las preguntas de selección múltiple y las preguntas de desarrollo. ¿Okay? Obviamente siempre vamos a seguir las directrices contenidas en el protocolo, es decir, las pruebas van a durar 48 horas para ser iniciadas y van a tener un tiempo determinado, vamos a usar la modalidad libre, ¿okay? Intento 1, las mismas cosas que se han usado habitualmente, pero siempre respetando lo que está en el protocolo de acuerdo. ¿Ya? Esto es interesante
que ustedes lo sepan, aunque no tiene ningún impacto en lo personal, es que como me toca a mí dictar el curso, la sección 1, que son ustedes, y la sección 4, que es, ya partió el día lunes en la mañana, la idea es que hagamos la misma evaluación para los dos cursos. O sea, la vamos a hacer simultáneamente. Los dos cursos vamos a empezar a la misma hora y vamos a terminar a la misma hora y van a ser las mismas preguntas para todos, para que no haya ningún sesgo entre uno y otro. Evaluación recuperativa, bueno, voluntaria, por supuesto. Va a permitirles sustituir una nota, la más baja que obtengan en el semestre. La característica de esta nota que ustedes obtienen no se puede eliminar. Y la otra es que es acumulativa y controla todos los contenidos que se pasan en clase. Y ya la fecha ya la vieron ustedes, que es entre el lunes 13 y el viernes 17 de diciembre. Y es lo mismo, ¿ya? Tienen los mismos tiempos que siempre y se va a dar simultáneamente con la sección 4. Y finalmente el tema de evaluación acumulativa especial tiene que ver con aquellos que no obtuvieron el promedio 4, los que tienen promedio 4 después de todas las evaluaciones parciales ya están aprobados, los que tienen inferior a 4 tienen que dar esta evaluación. ¿Okay? No es una evaluación voluntaria como la recuperativa, esta es obligatoria. Si usted tiene menos de 4 tiene que darla. ¿Okay? Si no la da, para efectos del acta final del curso, recibe un 1 y se pondera por el 30%. Por ende, es obligatorio. ¿Okay? Y es acumulativa, como dice la frase que la nombra. ¿Okay? Y la vamos a dar también en común con la sección 4. ¿Ok? La publicación de notas de todas las evaluaciones solamente se hace en el portal académico. ¿Okay? No hay publicación de notas en el aula. ¿Okay? Y el control de asistencia no hay. ¿Okay? Yo llevo una bitácora de asistencia porque la universidad me lo exige, la hago en base a los reportes que me entrega Zoom de personas que estuvieron durante, digamos, que se conectaron a la videoconferencia, y es únicamente para fines administrativos. No tiene ningún impacto desde el punto de vista de usted, así que ni siquiera es necesario que la conozcan. ¿Okay? Bueno, eso es todo desde el punto de vista administrativo. ¿Okay? A esta altura les cedo la palabra, porque me interesaría conocer si sobre la información que acabamos de entregar hay alguna pregunta o algún comentario o algo que en particular les interesaría conocer. Con toda confianza, por favor. Si hay alguien que... Por mi parte no, profe, todo claro. Ok, Diego, perfecto. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? También por mi parte. Todo bien, profe. Perfecto. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Todo Chicos, súper, profe. les agradezco sus opiniones. Eso es lo que yo espero, que siempre que ustedes participen, que pregunten, que comenten. Entonces, doy la primera opción de comentar, de dar opinión. ¿Okay? ¿Hay algún tema en particular de estos temas que vamos a ver? Naturalmente. ¿No? Recuerden, sistema de pensiones, seguro de cesantía, sistema de salud, ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, subsidio habitacional. Dentro de esos temas, ¿hay algo en particular que les interesaría ver? Que, digamos, si ustedes me lo dicen, yo les puedo decir, bueno, eso está incluido, por ende no tengan duda que lo vamos a ver, o no, mira, no lo tengo incluido, pero podría incluirlo. Por eso es que les pregunto. El sistema de pensiones y de cesantía, al menos por mi parte, es un tema que no he investigado mucho, pero sí me interesa bastante por la actualidad, que se nombra mucho y es bastante importante. Correcto. Actualmente. Perfecto. Sí, Benjamín, lo vamos a ver, ¿ya? Y la razón por qué está es precisamente la que tú mencionas, porque siempre fue muy importante. Lo que pasa es que en Chile este seguro de cesantía fue creado aproximadamente por ahí por el año 2002, ¿ya? Y nunca tuvo el país un impacto muy fuerte en desempleo,
como el que hubo en el año 2020 y el actual, nunca hubo un impacto de ese tipo, y por ende nunca se había activado como una fuerza. Pues en Chile tuvimos una recesión importante, pero corta, en el año 2009, 2010 aproximadamente. 2009 prácticamente fue el fuerte, ¿ya? Con una caída fuerte del PIB ese año, pero no tuvo un impacto en empleo, esa es la verdad. ¿Okay? Fue una crisis internacional que impactó a muchos, digamos, a todos los países del mundo, con algunos con mayor impacto que en otros. ¿Okay? Fue una crisis global también, pero de muy distinta naturaleza que la pandemia. ¿Okay? O sea, no hubo en ningún momento algo como lo que nos tocó vivir, nos ha tocado vivir, que es de que la autoridad nos impida la movilidad. Eso nunca había sucedido por periodos como los periodos importantes como los que tuvimos que ver. Entonces, el sistema de cobertura, de protección a los ingresos de las personas por pérdida de empleo, nunca se activó. Entonces, este sistema estaba. Gracias a Dios que estaba, porque permitió amortiguar muchos de los efectos nocivos que tuvo y tiene la pandemia todavía. Entonces, lo vamos a revisar. Tenemos 2 clases completas para eso, así que impecable, que sea algo que tú esperas, y esperamos que lo que hagamos acá en esas 2 clases sea suficiente para tu expectativa. ¿Alguien más? ¿Algún tema en particular que les interese? Y que veamos si lo vamos a revisar. En el tema de pensiones, por ejemplo. Lo mismo que el Benja en realidad, profe. Ya, ok. Más o menos. Claro, mira, no tengo como un tema declarado, así que se lea ahí el tema de los retiros, ¿ya? Del cual se ha hablado tanto y se sigue hablando. Hoy día sigue siendo un tema, ¿ok? Pero lo vamos a tocar en algún momento dentro de las clases, ¿ya? Porque lo interesante del retiro es entender cuál es su naturaleza y sobre todo entender los impactos que tiene, ¿ya? Nosotros que estamos estudiando ingeniería comercial, lo interesante es que veamos cuáles son los impactos económicos que tiene este tipo de medidas, ¿ya? Impactos económicos y en la economía, que son impactos en las personas definitivamente, ¿no? Desde un punto de vista conceptual, ¿ok? Tratando de hacerle como que dice, una finta al tema político, ¿ya? Que siempre está ahí mismo, está rozándolo, está haciendo, digamos, casi indivisible, pero lo que vamos a tratar de buscar es el impacto económico independientemente del otro. Bueno, veamos entonces, lo primero que vamos a revisar hoy día va a ser, lógicamente, el concepto de seguridad social. Si es un curso de seguridad social y no hablamos de eso, aunque sea un ratito corto, no estaríamos traicionando. Entonces, necesitamos tocar ese tema, y para ello vamos a hacer aquí la compartida. Aquí. Este es el que quiero compartir. Bueno, mira. Una hojita, 2 hojitas. Es corto, ¿ya? Este artículo es el que aparece en el aula virtual como Biblio 1. Biblio 1, ¿ok? Voy a mostrarles el aula virtual de nuevo para que lo veamos dónde está. Este, de aquí. Biblio 1, ¿ok? Biblio 1. ¿Por qué lo estoy mostrando? Porque quiero que lo abran, ¿ok? Que lo abran de su aula virtual y nos demos unos 10 minutos para leerlo. No es muy largo, no es complejo, ¿ya? Y lo que pretendo con esta lectura es de que después de esos 10 minutos de lectura podamos conversar un poco sobre cuál es el concepto de la seguridad social, ¿ya? Lo van a encontrar allí. Por ende, ya la próxima vez que hablemos de él, vamos a estar hablando, conociendo algo más de esto. Y algunas otras características como la cobertura que hay a nivel mundial, ¿ya? Propósito que puede tener. Entonces, les pido por favor que vayan a su aula virtual,
abran el archivo biblio1, lo lean, ¿ok? Y como en este momento son las 15 horas, ¿ok? A las 15:10 reactivemos nuestra clase, comenzando a hablar de este tema de la seguridad social, en el cual ya, como ustedes van a haber leído el artículo, podemos participar entre todos buscando una buena definición y buscando las características. ¿Ok? ¿Les parece, muchachos? Vayan entonces a la lectura.
Bien, se nos ha cumplido el tiempo que habíamos previsto para leer este pequeño artículo. Ustedes se fijaron que el artículo tiene un logo que dice OIT, Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo que emitió este artículo, ¿okay? Es un organismo que tiene ya 100 años prácticamente de vida, ¿ya? La OIT se creó en el año 1919, Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Y lo otro que es importante como hito es que en el 2001, ya estamos hablando de 20 años atrás solamente, se declaró la seguridad social como un derecho humano fundamental, ¿ya? Lo que significó que se estableciera como un objetivo extender la seguridad social a todas las personas que la necesitan, ¿ya? Digamos, como un aspecto, digamos, que tiene como propósito mejorar la vida de las personas, ¿okay? Entonces, ahora, en vista de lo que leyeron, ¿ya? Les agradezco si podemos hacer ahora una conceptualización de qué es lo que es la seguridad. ¿Qué es lo que vamos entendiendo como seguridad social entonces? O sea, por lo que entendí del texto, Ujú. básicamente es como algo que nos protege, por decirlo de cierta manera, Ok, en contra de ciertas como situaciones que podemos enfrentar, ok, como problemas de salud, perfecto, en caso de desempleo, perfecto, invalidez, perfecto, etc. perfecto. Y también entendí que es un tema importante, por lo que estaba leyendo, pero no se le toma el peso porque dice que más de la mitad no cuentan con la seguridad social como formal, por decirlo de cierta forma, Ok, porque eh, tienen trabajos informales los que no los aseguran con ujú, esta, vaya la, valga la redundancia, seguridad social. perfecto. Bueno, tú mencionaste, Benjamín, las dos características principales que tiene el sistema, ya desde un punto de vista conceptual. Es un sistema de protección, ¿ya? O son herramientas que protegen a las personas ante situaciones adversas. ¿Okay? Mencionaste tú varias de ellas. Y lo importante es entender que si miramos un poco para atrás, si miramos 3 siglos atrás, si miramos hacia el año 1500, hacia el año 1700, incluso 1800, ¿ok? Esto no existía, ¿ok? Como lo concebimos hoy día. ¿Ok? Entonces, pero los efectos adversos sobre las personas sí existían. Las personas igual se enfermaban, igual se invalidaban, igual tenían accidentes en su trabajo, probablemente muchos más que ahora, porque no existían medidas de protección personal. ¿Okay? Igual las personas fallecían, igual las personas perdían su trabajo, igual las mujeres tenían maternidad, tenían hijos. ¿Okay? Todas estas situaciones en la vida que provocan algún impacto existían, pero no existía un sistema de protección social, ¿okay? Del que la sociedad entendiera, sino que la protección era la que cada uno se podía dar, exclusivamente. ¿Okay? Y en algunos casos, ciertas profesiones, ciertos grupos de personas que tenían cierta afinidad, naturalmente podían ponerse de acuerdo y generar alguna forma acordada entre ellos de poder protegerse ante alguna de estas situaciones, probablemente no todas, ¿no? De una manera rudimentaria, pero de alguna forma, ¿no? Como era, por ejemplo, que si todos nos dedicábamos a trabajar por decir una cosa, éramos artesanos de la pesca, ¿ya? Nos podíamos poner de acuerdo y todos colocar una cierta cantidad de dinero y formar un fondo de tal manera que si alguno de nosotros tenía un accidente o moría
digamos, en la mar. ¿Ok? Con este fondo se pudiera ayudar, aunque fuera de una manera muy modesta, a la familia que quedaba o a la persona que estaba impedida de trabajar. Estos eran sistemas obviamente rudimentarios y absolutamente privados entre personas. ¿Sí? Lo interesante es que más o menos hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esto comienza a transformarse ya no solo en una iniciativa entre privados, entre personas, no solo acuerdos entre grupos de personas, sino que comienza a ser adoptado como un requerimiento que se efectúa a los estados. ¿Okay? O sea, ya son actividades de tipo social, de la sociedad entera comienza a comprometerse con crear estos sistemas de seguridad o protección de las personas. ¿Ya? Las primeras iniciativas, ya prácticamente se podría decir que son aproximadamente de finales del siglo XIX, como digo, hacia 1800, ¿ya? Comienza esto en Alemania, ¿ya? Digamos, Alemania que no es exactamente la Alemania que conocemos hoy día, ¿ya? Sino que es lo que era en ese momento el imperio germano, ¿ya? En una época en que el gobernante, o sea, la persona, digamos, a la cual se identifica como un poco durante cuyo mandato esto parte, es Bismarck, ¿ya? Canciller de la Alemania de esa época, ¿ya? Por eso muchos de los sistemas de seguridad social llevan en la literatura ese apellido, sistema bismarckiano, ¿ya? Partiendo de la concepción que ese sistema tuvo en su inicio, ¿ya? Pero básicamente partió como un seguro, ¿ya? O sea, como personas que aportaban de su bolsillo, ¿okay? De sus recursos, y con esos recursos se podían atender a otras personas cuando las personas tenían algún tipo de situación adversa. ¿Okay? Lo interesante es que posteriormente, ¿ya? Y sobre todo hacia ya el siglo XX, hacia la década de los años 20-30, ¿ya? Comienza esto a tener una actividad que no es solamente a través de seguros, sino que también como una responsabilidad directa del Estado de acudir a personas independientemente que cotizaran o no cotizaran, ¿ya? Y esto ya es entonces, se introduce el concepto de financiar la seguridad social vía impuestos, ¿ya? Que es un poco como ocurre actualmente en todos los países del mundo, que es una mezcla entre aportes personales y impuestos generales, ¿ya? Cosa entonces que la seguridad social no solamente proteja a aquellas personas que están aportando al sistema, sino que también a otras que por ciertas características no aportan, ¿ya? Pero el hecho que no aporten no las deja marginadas, sino que también el sistema les da coberturas. ¿Okay? Entonces, es un sistema, en general el sistema de seguridad social, pero son varios subsistemas que van confluyendo, que protegen a las personas ante situaciones adversas. La vejez, la enfermedad, la pérdida de empleo, la maternidad, un accidente en el trabajo, la muerte, por nombrar algunas. ¿Okay? Entonces, si nosotros recorremos un poco los temas que vamos a estar viendo, precisamente estamos mirando primero los sistemas de pensiones, que básicamente lo que hacen es proteger a las personas ante situaciones como la vejez, entendiendo que aquí estamos hablando de que con la vejez se pierde relativamente la capacidad de generar ingresos. ¿Okay? La invalidez, que es una pérdida parcial o total de las condiciones productivas que impide trabajar en las mismas condiciones anteriores, y la muerte, que hace de que la persona pierda automáticamente la capacidad de generar ingresos, pues ya perdió la vida. El primer tema. Después vamos a tener el segundo tema, que es el seguro de cesantía, que nos muestra cómo proteger a las personas ante la pérdida de ingresos producto de la pérdida del empleo. Luego vamos a ver el sistema de salud, que viene a ver cómo se protege a las personas
ante un evento de pérdida de salud, que significa que va a tener que incurrir gastos para recuperar su salud, y por otra parte, va a perder ingresos porque la pérdida de salud le va a impedir ejercer una actividad laboral. Luego tenemos el tema de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. Los accidentes del trabajo también, son iguales que la pérdida de salud, solamente que esta pérdida de salud se ocasiona con motivo del trabajo. También existe que implica gastos en recuperación de la enfermedad o del accidente y pérdida de ingresos por el evento de no poder ejercer la actividad laboral. ¿Sí? Y vamos a terminar después con el tema de los subsidios habitacionales, donde es un poquito más indirecto, porque el evento que estamos tratando de cubrir es el derecho a la vivienda, en el sentido de que cómo podemos otorgarle a las personas una capacidad de compra mínima ante la necesidad de adquirir o contar con una vivienda, ya sea para comprarla, arrendarla o mejorarla. ¿Okay? Bueno, voy a aprovechar entonces la oportunidad de poder mostrar el tema de... Aquí está. Lo que tengo que hacer es colocarlo en forma de presentación. Y ahí tenemos la definición, ¿no es cierto? Que es la misma básicamente que la que ustedes vieron. ¿Okay? Protección a las personas y las familias. ¿Okay? Ante eventos que implican un impacto económico negativo. ¿Okay? Un ejemplo, pero denmelo ustedes mismos, ¿ya? Un ejemplo que conozcan ustedes de su familia o de alguna persona, ¿cómo se llama? Que sea conocido por ustedes, en el cual hayan visto que se produce un efecto adverso y ver cómo el sistema responde a esto. A ver si me pueden dar algún caso. Todos hemos experimentado en nuestra familia situaciones en las cuales nos pueden impactar negativamente desde el punto de vista de la pérdida de condiciones, de ingresos, ¿ya? O de salud. ¿Ya? Y veamos cómo el sistema tiene respuestas a esto, o si no las tiene, o si las tiene inconvenientes. A ver. ¿Y usted se refiere como accidentes laborales? Cosas Sí, así? puede ser un accidente laboral, puede ser la muerte de un padre, puede ser una enfermedad de tipo, como por ejemplo un COVID, ¿ya? Puede ser el hecho que la madre tuvo hijo y necesitó dejar de trabajar durante un periodo de tiempo, puede ser la pérdida de empleo, puede ser el hecho que los padres cumplieron una edad avanzada, etc. Cualquiera de esas nos sirve. Un caso en el cual podamos ejemplificar nosotros como, mira, esto pasa constantemente en todos los hogares, ¿ya? Con mayor o menor. Hice con mi papá el año pasado, Okay. ese detuvo el trabajo que estaba haciendo por el COVID, po, y justo después le dio COVID. Okay. Pero en ese tiempo estaba recibiendo el seguro de cesantía, no era otra cosa, no me acuerdo cómo se llama. Okay. Entonces eso lo cubrió y después cuando se recuperó empezaron de nuevo el trabajo y volvió a trabajar. Ok. Pero centrémonos, por ejemplo, en el caso que él contrajo la enfermedad del COVID. ¿Ok? Eso significa automáticamente que tiene que, bueno, si está enfermo, de hecho, en condiciones normales, ¿ya? Ni siquiera que es una enfermedad transmisible, aunque sea una enfermedad común y corriente, ¿ya? Que no tiene transmisibilidad, la persona tiene que dejar de trabajar, ¿verdad? Y tiene que además cubrir gastos para poder recuperarse. O sea, en este caso, o en cualquier caso, tendrá que acudir a un médico, ¿ok? Tendrá que acudir a un establecimiento hospitalario, quizás tendrá que adquirir medicamentos, quizás tendrá que hacer procedimientos de tipo diagnóstico, ¿ya? Radiografías, ecografías, escáner, ¿ya?
Y todas estas cosas que estamos mencionando significan gastos. Gasto en medicamentos, gasto en procedimientos, gasto en hospitalización, gasto en consultas médicas. Y simultáneamente con esos gastos que están asociados a poder identificar, diagnosticar la enfermedad que nos aqueja y poder hacer todas las necesarias actividades para poder recuperar la salud, ¿ok? Además de esto, si esta enfermedad implica reposo o incapacidad laboral, se pierde el ingreso por el hecho de no poder asistir al trabajo. ¿Cómo nos cubre el sistema entonces? ¿Ok? ¿Cómo nos cubre el sistema de seguridad social? Con el ¿Con un seguro de aporte, profe? cesantía. ¿Como el seguro? Esa es la forma en la cual nosotros formamos parte probablemente de eso, ¿ya? Si aportamos, ¿ok? ¿Licencia Aunque, médica? ¿Mm? Ya, ¿Licencia médica? la licencia médica, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Para justificar la falta del trabajo, Ya, y además, para que se haga válido como un seguro, por así decirlo. ok, pero lo más importante es la licencia médica. Tienes razón en decir que es una justificación que yo exhibo al empleador para decirle, mire, yo estoy enfermo y por ende no puedo asistir al trabajo y por ende no estoy dejando de asistir por razones que sean causales de pérdida del contrato, sino que estoy justificadamente ausente. Pero además, y un poco, digamos, yo diría, el impacto principal que tiene una licencia médica, ¿cuál es desde el punto de vista del trabajador que está con reposo? Que le siguen pagando, ¿no? Exactamente. Sueldo. Exactamente. O sea, que El tiene derecho un, a que subsidio tiene un- que tiene- laboral. claro, que tiene un ingreso, ¿ok? Que no necesariamente es igual a su remuneración, ¿ya? Probablemente tenga alguna merma. Puede ser, puede no ser, ¿ok? Pero en todo caso, no queda indefenso desde el punto de vista ingreso, que no puede ir al trabajo, por ende no tiene remuneración, ¿ok? Es cierto que la licencia hace que el empleador no tenga ninguna razón para finiquitar el contrato, porque sabe que el trabajador está con licencia, ¿ok? Pero ojo, la empresa, cuando uno tiene una licencia, la empresa no está pagando, excepto que haya una condición muy, pero muy especial, que es un convenio colectivo o un beneficio de la empresa que diga yo le sigo pagando a usted aunque tenga licencia médica. Pero estrictamente hablando, la licencia médica no la paga el empleador, sino que la paga el sistema o seguro de salud al cual está adherido el trabajador, que puede ser o el sistema privado o el sistema público. ¿Okay? En consecuencia, por una parte, el sistema a través de la licencia médica que nos mencionaban ustedes, tiene esta característica. Me sustituye el ingreso habitual por un ingreso diferente, que es el de la licencia. ¿Okay? Pero por otra parte, ¿qué más necesito? Que el sistema de seguridad social me entregue. Nos entregó ya un ingreso sustitutivo. ¿Ok? Pero ¿qué más necesitamos que el sistema de seguridad social, en este caso el sistema de salud, nos entregue? Medicamento. Ok, es un caso, ¿ya? Extendámoslo más allá, medicamentos. Atención, ¿Mm? atención en un centro médico. Correcto, ok. La Pero, seguridad de que no nos echan ¿de dónde? del trabajo. No, eso lo tenemos a través de la licencia, ¿ok? Ah, ya. Porque la licencia es como quien dice el justificativo de que yo no puedo ir a trabajar, ¿ok? Además de ser el sustituto de ingreso. Pero ahora estamos en que esta persona, por efecto de la enfermedad, requiere gastar, que quiere gastar en diagnóstico, consulta, medicamento, procedimiento, hospitalización, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cómo actúa el sistema de seguridad social ayudando, protegiendo a las personas? En este caso, de todos los gastos que yo tengo que llevar a cabo para poder recuperar mi salud.
¿Cómo actúa? ¿Cómo nos protege el sistema? Puede que algo venga en el chat y no lo estoy viendo. Ok, aquí viene una pregunta interesante, pero vamos a dejarla para cuando estemos, una vez que hayamos contestado esto. Tengo un par de preguntas de Daniela que la vamos a contestar. A ver, vuelvo a insistir. O sea, la persona se enferma, ¿ok? Tiene una licencia, fue a un médico y obtuvo una licencia médica, la presenta a su empleador, ¿ok? Obtiene la justificación para no asistir al trabajo durante un cierto tiempo que dura la licencia y tiene un ingreso sustitutivo durante la licencia. Pero esta persona tiene que incurrir en gastos. Imaginemos que la enfermedad que tiene es una enfermedad larga y compleja que requiere medicamentos, que requiere también hospitalización, que requiere procedimientos de varios tipos. ¿Okay? ¿Cómo el sistema nos protege? Profe, acá no entra FONASA. El FONASA es uno de los instrumentos que tiene a disposición una persona para poder protegerse. O sea, el FONASA entendámoslo como un seguro de salud público, ¿ya? O sea, un seguro de salud estatal, ¿ya? Entendámoslo así conceptualmente, ¿ya? Al cual la persona cotiza, es decir, se adhiere. Cuando cotiza, se adhiere, ¿ok? Pero el FONASA, como es un seguro público, también cubre a personas que no cotizan, ¿ok? Y ahí cumple una labor, entonces, bastante fuerte de seguridad social, porque está dando protección a personas que no tienen capacidad de pago. ¿Okay? Pero por otro lado también existe un sistema privado. ¿Okay? El sistema privado, las ISAPRES, también es un seguro que en lo principal tiene las mismas características y la diferencia está en que obviamente ese seguro privado no cubre a personas que no cotizan. ¿Okay? Ahora, cuando hablo de que alguien cotiza o paga por sí y paga por personas que adhieren a ese contrato de seguro, que son básicamente, por ejemplo, los hijos menores de edad, ¿okay? Que no cotizan, sino que son parte de la cotización que paga una persona, y puede ser el caso de cónyuges que no estén en el mundo laboral. Pero ya sea FONASA o ya sea las ISAPRES, cualquiera de los dos sistemas, ¿cómo nos ayudan a enfrentar este efecto adverso de tener que enfrentar gastos de medicamentos? Con reembolso. Con reembolsos, ¿ok? Perfecto. O ya hablemoslo, con coberturas, ¿ok? ¿Ok? Que pueden ser parciales o totales. Entonces, porque pensemos un poco, ¿qué pasa si no existe un sistema de protección? ¿Ok? No existe ninguno. Estamos de nuevo como en el siglo XV. ¿Ok? No hay licencias médicas, no hay pago de subsidios por incapacidad laboral, no hay FONASA, no hay ISAPRE, no hay nada. ¿Qué pasa si una familia, alguien se enferma en esas condiciones? ¿Qué pasa? ¿Quedan sin ingresos? No sé. Se queda sin ingreso, ok, perfecto. Puede que se quede sin trabajo también porque faltó, no está, ok. Y además tiene que... Claro, exacto. Además de eso, tendrían que enfrentar los gastos médicos y de hospitalización con sus propios recursos. Y si no los tiene, bueno, pues nada que hacer, pues. ¿Ok? O sea, el mundo que conocemos sin los sistemas de protección llamados de seguridad social sería un mundo muy distinto al que nos imaginamos, ¿okay? Donde prácticamente cada uno tendría que enfrentar estas situaciones con aquello que dispone en ese momento para poder solventarlo, y si no, pues simplemente no habría ninguna cobertura de gastos de salud, no habría ningún ingreso sustitutivo, ¿ya? Sería bastante catastrófico para una familia tener que enfrentar esa situación, ¿okay? Bueno, ese es el rol de los sistemas de protección social, que llamamos seguridad social, ¿okay? De evitar ese impacto negativo. Por supuesto que
el nivel de protección puede estar lejos de lo deseable. ¿Okay? Uno, cuando empieza a ver, sobre todo en términos de gastos de salud, podemos encontrarnos con que hay muchos casos en los cuales las coberturas de salud pueden ser decepcionantes, en términos de que con una enfermedad larga yo puedo quedar prácticamente endeudado por muchos años, ¿okay? O puede que no tenga acceso a los medicamentos digamos, de punta, de la tecnología más avanzada, porque son extremadamente caros, ¿ya? O puede ser de que no tenga un ingreso sustitutivo por efecto de mi enfermedad que sea equivalente a la remuneración que perdí, ¿okay? Pero está bien, no estamos logrando el ideal, pero sí tenemos un piso de protección, ¿okay? Y eso es lo que nos da el sistema de seguridad social, ¿ya? O sea, lo que ahí faltaría sería que este sistema de seguridad social pudiera dar mejores prestaciones, pero las da en cierta manera, ¿ok? Quiero contestarle a Daniela un par de preguntas que me hizo en el chat que no las había visto, por eso las damos ahora. Daniela Contreras dice, una consulta, dice, ¿quién hace cumplir el sistema de seguridad social, la empresa o el Estado? Ya, el sistema de seguridad social, como tal, es un sistema de carácter que tiene un rango constitucional, ¿ya? No es una cosa menor, ¿okay? O sea, en cualquier constitución política de cualquier país, con mayores o menores diferencias, vamos a encontrar con que es un derecho el sistema de seguridad social, ¿ya? Y también es una obligación de parte de las personas de formar parte de él. No es normalmente algo voluntario, sino que algo obligatorio. Es decir, existe como una obligación desde el punto de vista de la sociedad, pero también existe como una obligación de parte de la persona de formar parte de él. Pero lo que hace cumplir el sistema de seguridad social son las leyes que están vigentes, ¿okay? Por ejemplo, pongamos un caso, ya que estamos hablando de salud, ¿ya? Cualquier persona que lleva a cabo una actividad laboral formal está obligada por la ley a cotizar alguno de los dos sistemas que existen en el país. Puede elegir entre el sistema público FONASA o el sistema privado ISAPRE, ¿ok? Y por supuesto esa elección en alguna manera está supeditada a su capacidad económica de pago, ¿ok? Entonces, pero no tiene la facultad de decir yo no me adhiero a ningún sistema, ¿ok? Si la persona tiene un trabajo formal, está obligada. Pero al mismo tiempo que la persona está obligada a cotizar, estas instituciones están obligadas a entregar ciertas prestaciones a cambio de esa cotización, ¿okay? Y no es entonces un tema voluntario, ¿okay? Cuando yo adhiero, por ejemplo, al sistema público de salud, al FONASA, ¿ya? Inmediatamente el sistema público tiene la obligación de entregarme atención médica, ¿okay? Tiene la obligación de entregarme atención hospitalaria, ¿ya? Tiene la obligación de entregarme ciertas prestaciones. Probablemente donde no funcione tan maravillosamente la cosa sea en la oportunidad, es decir, nosotros sabemos perfectamente bien que en algunos casos la atención médica puede demorar meses, ¿okay? Pero bueno, ese es un tema de que la capacidad que tiene el sistema para prestar todas las atenciones que requieren no es suficiente, ¿okay? Pero tiene la obligación de hacerlo, ¿okay? Y entonces, lo que hace que se cumpla el sistema de seguridad social son estas dos características: el que las personas están obligadas a llevar a cabo cotizaciones y afiliaciones, a pertenecer al sistema y a pagar por él, y los sistemas están obligados a dar ciertas prestaciones, ¿okay? La segunda pregunta que nos hace Daniela, ya un poco la contestamos, pero la queremos aclarar más. Dice, ¿el empleador tiene que hacer que el trabajador esté en el sistema de seguridad social o el trabajador lo hace por sí solo? La verdad que el trabajador, cuando firma un contrato, está inmediatamente obligado a formar parte del sistema, ¿ya? O sea, el empleador a su vez tiene la obligación de retener esa cotización que el empleador paga y enterarla
en las instituciones respectivas. Por otra parte, el empleador tiene como obligación él también la de poder enterar cotizaciones a cuenta del trabajador. O sea, a estos sistemas de protección social no solo paga el trabajador de su remuneración, sino que también paga el empleador con cargo a sus utilidades para darle coberturas al trabajador, que serían cotizaciones de carácter empresarial. ¿Okay? ¿Puede hacerlo el trabajador por sí solo? En algunos casos sí, definitivamente, que es el caso de los trabajadores independientes que no tienen un empleador y que ellos deciden por sí mismos si afiliarse a estos sistemas o no. ¿Okay? Y puede ser el caso en algunas situaciones que el trabajador puede voluntariamente tener alguna cobertura adicional sobre lo que la ley le exige como mínimo. Entonces, son distintas situaciones. Daniela, ¿era esa tu pregunta? Daniela Contreras. Perfecto, he entendido. Estamos perfectos. Ok. Sigamos un poquito con el tema que estábamos mirando de seguridad social. Creo que fue Benjamín cuando, vamos a sacar esta parte, nos contaba de que teníamos algunas limitaciones a nivel de coberturas a través del mundo. ¿Ya? ¿Ok? ¿A qué atribuyen ustedes que en algunos países la cobertura sea mejor, en otros sea peor, en otros sea insuficiente, en otros no haya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia entre las distintas calidades de cobertura en distintas naciones? O incluso dentro de una ¿El misma... porcentaje que usan en el PIB? Puede ser como indicador de Ok. cuánta importancia tenga o cuánto cubre. Claro. Mira, lo interesante de darse cuenta es que los sistemas de seguridad social, un poco lo que decía antes, tienen un financiamiento que viene del aporte que hacen las personas, pero también tiene un financiamiento que tiene que ver con un cierto nivel de gasto que hace el gobierno con cargo a los impuestos que recauda. Por ende, hay bastante correlación, yo diría una correlación muy alta, entre el nivel económico, ¿ya? El nivel de riqueza que tiene un país y el sistema de seguridad social que administra. ¿Okay? Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que un sistema de seguridad social que es muy bueno, o sea, que da muy buenas prestaciones, ¿okay? Por supuesto es un sistema que requiere que las personas aporten mucho más, ¿okay? Y que el Estado también aporte mucho más. ¿Okay? Y eso, por supuesto, es más posible que suceda en una nación que tiene ingresos más altos. Por ende, no es ninguna novedad, y por eso está la correlación muy alta, que los países desarrollados, los países más ricos, tienen los mejores sistemas de seguridad social desde el punto de vista de sus coberturas. ¿Okay? Son mejores hospitales públicos, más cobertura de exámenes, probablemente medicamentos que son entregados sin costo, pensiones más altas, seguros de cesantía más largos y con mayor, digamos, cantidad de dinero en términos de sustitución de ingreso, etcétera, etcétera. Y también es bastante normal ver que aquellos países que son más pobres, que están, digamos, en la parte baja del ranking de naciones, son aquellos países que tienen sistemas de seguridad social muy pobres en términos de prestaciones, con muy poca cobertura. ¿Okay? Porque evidentemente las personas con un ingreso más bajo pueden aportar mucho menos y los estados con menores ingresos pueden aportar mucho menos también. Entonces nos aparece esta inevitable correlación que el sistema de seguridad social tiene necesariamente que ver en cuanto a su calidad y cobertura con la relación con el nivel de ingreso que tiene ese país. Y esto no es muy difícil de darse cuenta, porque si uno mira la historia de Chile, ¿okay? Y mira el país de hace 50 años atrás o de 100 años atrás,
nos vamos a encontrar con que los sistemas de seguridad social eran muy, pero muy débiles respecto a lo que tenemos hoy día. Y eso es simplemente porque el país tuvo un incremento de ingreso a nivel general importante en 100 años. Y eso permitió que tanto las personas tengan capacidad de pago mayor y también el Estado tenga una capacidad de aportar más recursos. ¿Okay? Independientemente que dos países con los mismos ingresos pueden tener dos sistemas de seguridad social totalmente diferentes en términos de sus coberturas, básicamente por cómo administran los recursos. ¿Okay? Bueno, vamos a revisar ahora algunos conceptos para poder ir cerrando el tema, ¿ya? Cosas que estaban en la lectura. Por ejemplo, ¿qué es un derecho humano? Ya lo vimos que esto nace más o menos hacia el año 2000-2001, en una declaración, que se financia, ya lo hemos tocado, mediante cotizaciones, que es lo que se llaman modelos contributivos, las personas contribuyen al sistema, ¿ya? Y también mediante impuestos, porque hay modelos, es un modelo no contributivo en el sentido de que las personas reciben una prestación sin que contribuyan necesariamente a ella. ¿Okay? Por ejemplo, en el sistema de salud chileno, ¿okay? ¿Dónde se aplica la parte no contributiva? ¿A quiénes? Definitivamente no en el sistema privado. En el sistema privado, en las ISAPRES, uno pertenece a un ISAPRE y tiene derecho a las prestaciones en la medida que pague la cotización. Si no, no las tiene. Pero en el sistema público, ¿ok? ¿Solamente se dan prestaciones a aquellos que contribuyen mediante cotizaciones o hay alguna parte adicional? A todo, ¿no? Supone en el público. Claro, o sea, pero en particular, el sistema FONASA, ¿ya? Tiene grupos, categoriza por grupos, ¿ok? Y eso significa que hay un grupo de personas que puede pertenecer al FONASA, puede recibir beneficios sin que necesariamente cotice, ¿ok? Los casos, por ejemplo, son aquellas personas que, algunos de los casos, las personas que se califican como indigentes. Indigente no tiene un ingreso, evidentemente, ¿ok? Sin embargo, tiene derecho a atención ¿cómo se llama? En el sistema público. Otros dos grupos que no tienen esta característica que son no contributivos, pero tienen atención, por ejemplo, ¿no? los adultos mayores, ¿ya? También están en la misma condición, ¿ok? Y también están aquellos que son beneficiarios de las pensiones básicas solidarias, ¿ok? O sea, el sistema público tiene una parte no contributiva, en el sentido de que entrega beneficios sin que necesariamente las personas se estén cotizando por esto, ¿ok? Eso es lo que quiere decir un modelo no contributivo, ¿ok? En el sistema de pensiones, ¿ok? Existe un grupo de personas que tiene derecho a una pensión sin que necesariamente haya cotizado nunca en su vida. Nunca cotizó al sistema de pensiones y sin embargo el sistema les entrega una pensión. Podemos discutir si es baja o no, pero les entrega una pensión sin que haya ningún aporte. Este es parte del modelo no contributivo, ¿sí? Otra característica que nos mostraba el artículo es que dice, solo el 20% de la población mundial tiene cobertura adecuada. La palabra adecuada siempre es un poquito, ¿cómo se llama? Subjetiva. ¿Qué es lo que es adecuado? Podemos entender muchas cosas de eso. Pero en el fondo podría decirse, un 20% de la población mundial tiene una cobertura que es amplia, en el sentido de que cubre todos sus eventos adversos, ¿ok? Pero lo más interesante es que dice que la mitad de la población mundial no tiene ninguna, ¿ok? O sea, una de cada dos personas que viven en este mundo no tienen cobertura de protección social, ninguna, ¿ok? Y digamos, la causa fundamental de esto es el trabajo informal. ¿Por qué el trabajador informal no tiene cobertura? Básicamente porque no cotiza, ¿ok? Y la segunda es porque vive en un país en el cual
el sistema no es lo suficientemente robusto como para poder entregarle una protección sin cotizaciones. ¿Okay? Profe, Sí, señor. pero si, por ejemplo, uno está en un trabajo informal y va, por ejemplo, al consultorio, ese ya no sería, no sé, sería como un seguridad social, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea, la gracia que hay es de que nosotros, por lo menos en Chile, ¿okay? Si ese trabajador informal, por ejemplo, un vendedor ambulante, va al consultorio, va a tener atención. ¿Okay? Lo único que necesita él es que haya en algún momento declarado esa condición y esté categorizado. Recordemos que FONASA tiene 4 categorías de afiliados, ¿ya? Y dentro de eso hay algunos que pueden afiliarse sin que necesariamente tengan ingresos o teniendo ingresos por debajo de la remuneración mínima. Pueden hacerlo. Es decir, no tenemos un problema de cobertura de atención de personas desde el punto de vista salud que no tengan ningún tipo de ingreso, ¿okay? Declarado, porque el trabajador informal tiene ingresos, pero no tiene ingresos declarados. ¿Okay? Entonces, este trabajador, por supuesto, vamos a ponerlo en el caso, podría ser que cotizara, pero no cotiza a ningún sistema, no hace ningún tipo de cotización. Pongamos el caso de cosas reales. Ese trabajador tenía derecho a una vacuna COVID. Sí. Tenía Sí. derecho, ¿ok? Bueno, eso significa que allí ya estamos en un tema, ¿ya? El Estado de Chile le entregó una vacuna, pese a que esta persona no cotiza a ningún sistema de salud, ¿ok? Le entregó la vacuna. ¿Qué es lo que está haciendo? Es proteger a esta persona de un evento adverso de salud, ¿ok? Y mediante un sistema no contributivo. Él no contribuye, pero igual se le entrega, ¿ya? ¿Ok? Bueno, eso significa que ya está actuando un sistema de seguridad social. ¿Qué pasaba si esa persona se enfermaba? Ahora, no se vacunó y se enfermó. ¿Ya? ¿Se muere en la calle? No, por supuesto que no. Puede perfectamente acudir a un establecimiento hospitalario. Por supuesto, no puede acudir a un establecimiento privado, ¿ya? Porque en ese caso sí tendría que llevar a cabo un pago, pero puede ir a cualquier establecimiento hospitalario de la red pública y va a tener atención. Aquí es donde entramos en el área chica, ¿ya? ¿La atención es la misma? No, definitivamente no es la misma, ¿ok? Definitivamente hay diferencia en el nivel de atención, probablemente donde la diferencia es más brutal es en lo que se llama hotelería, ¿ok? Hotelería en el sentido de la calidad de la pieza, la privacidad de la pieza, etcétera, etcétera, no es la misma, ¿ok? Pero que tiene atención y que va a tener atención, sí lo va a hacer, ¿ok? Independientemente que sea un trabajador informal que nunca ha cotizado. Eso, en ese sentido actúa la seguridad social, que no lo deja entregado a su suerte, a lo que puede ocurrir. Bueno, pero hay países que por el hecho de tener ingresos muy bajos, el Estado tener ingresos muy bajos, ni siquiera es capaz de poder comprarle la vacuna, ¿ok? Y mucho menos de darle una atención, ¿ok? Y en esos casos, el sistema de protección es mucho más débil y las personas están en peores condiciones, ¿ya? De que otras, ¿ok? Entonces ya aquí a esta altura empezaría a hacer una derivada del tema y hacer una pregunta. Muchachos, ¿y por qué creen ustedes que hay gente que emigra de un país a otro? ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que las Lo mismo personas... para Para buscar, buscar mejores para buscar opciones mejores de condiciones. vida. Por Claro, calidad de vida. mejor calidad de vida, ¿ya? Que es, por un lado, podríamos decir, busca tener un ingreso porque hay empleo. En el país que está no hay empleo, o el empleo es muy mal pagado, busca un empleo. Pero además también busca esto otro, que él y su familia pueden estar protegidos ante eventos que en su país no los tienen. Entonces, evidentemente, esto es parte de la ecuación, de por qué las personas se mueven de un lugar a otro, ¿ya? Es porque en un país A, ¿ya? Las personas están muriendo, ¿ya? De distintas enfermedades porque no hay acceso a medicamentos, porque no hay acceso a procedimientos, porque no hay suficientes médicos, o porque la atención es de muy mala calidad, ¿ok? Y ante eso, esa familia
puede adoptar la idea de irse a otro lugar donde eso mejora, ¿okay? Pagando todos los costos que significa abandonar el país de origen, que no es menor. Entonces, también lo que estamos tratando de ejemplificar acá es que si bien el sistema de seguridad social lo hemos definido en términos de protecciones a familias y personas ante eventos adversos, no es la misma en todas partes en el mundo, ni siquiera dentro de una nación, tampoco lo es, ¿ok? ¿Todas las personas tenemos acceso a la seguridad social en Chile? Sí, pero no todos tenemos acceso a la misma, ¿ok? ¿Ok? Porque en muchos casos la diferencia la hace la capacidad económica de pago que tenga la persona, ¿ok? En algunos otros casos no tanto, pero en algunos casos sí. ¿No? Perfectamente bien. ¿No? Bueno, por eso es que este tema que viene a continuación es bien importante entenderlo, que el hecho que haya una protección social generalizada, ¿ya? Contribuye a la cohesión social, ¿ya? ¿Okay? En la medida de que las personas se dan cuenta que hay grandes diferencias o que no hay coberturas digamos, de calidad o de amplitud, existen estos descontentos que pueden provocar digamos, el tema de la no cohesión social, de que haya diferencias importantes. ¿Okay? También contribuye, mediante la mejora de las condiciones de vida, al crecimiento y desarrollo. Lógico, en la medida que tenemos una población que tiene mejores niveles de salud, mejores niveles de nutrición, mejor esperanza de vida, que todo eso es un poco el resultado de cosas que van sucediendo antes, ¿okay? Al mejorar las condiciones de vida, se crea un ambiente mucho más favorable al crecimiento y al desarrollo general de los países. Por ende, todos estos temas que nos brinda el sistema de seguridad social tienen esas condiciones. Objetivos ahora. Estábamos viendo que lo definíamos en una palabrita cortita: proteger a personas y familias ante efectos adversos. ¿Okay? Bueno, reducir la inseguridad de los ingresos es una cosa que hacen. Si nosotros no tenemos un seguro de cesantía, no tenemos una pensión, no tenemos cobertura de gastos médicos, no tenemos cobertura ante accidentes, obviamente tenemos inseguridad de ingresos, estaríamos viviendo toda nuestra vida con la inseguridad de que podemos perder los ingresos, o podemos perder todo aquello que hemos ahorrado, ¿ya? Porque una enfermedad, un accidente, la muerte de un familiar, nos puede hacer perder todo, ¿ok? Lo que hace este sistema es precisamente reducir esa inseguridad, ¿ya? No la elimina por completo, pero la baja notablemente, ¿ok? Y ese es el objeto, que la gente tenga la tranquilidad de que las cosas malas que le van a suceder no los van a hacer cambiar su vida en forma radical, ¿ok? Obviamente un objetivo es el acceso a los servicios de salud para todos. ¿Okay? Reducir desigualdad e injusticia, ya lo hemos conversado en forma muy importante, nos permite eso. ¿Ya? Establecer prestaciones como un derecho reconocido. ¿Okay? Y muy importante, y esto un poco tenía que ver con el tema que estábamos recién conversando de las migraciones, velar porque no haya discriminación basada en nacionalidad, pertenencia étnica o el género. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de género, ¿ya? Un tema que ¿cómo se llama?, estaba visible en nuestro sistema de seguridad social, en lo parte del sistema de salud, era la diferencia que existía entre un plan de salud privado entre mujeres y hombres, ¿okay? Donde las mujeres estaban castigadas por el hecho de la maternidad a tener que pagar planes de salud a la misma edad que el hombre, mucho más amplio, ¿ya? ¿Okay? Eso afortunadamente se corrigió, ¿okay? Pero son casos en los cuales tiene que haber precisamente una voluntad de eliminar esas discriminaciones, ¿okay? Y esto no es menos importante, que es de que es un objetivo del sistema también que pueda garantizar que va a ser viable a través del tiempo, que es sostenible a través del tiempo. ¿Okay? No sacamos nada con tener un sistema aparentemente muy bueno si en el tiempo no va a durar. Y eso significa que este sistema gasta más allá de lo que recibe. ¿Okay? Y genera un déficit que constantemente va a hacer
de que estas prestaciones que teóricamente deben darse no se puedan dar o sean de calidad muy baja. Bueno, son exactamente las 4 de la tarde, ¿ya? Así es que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cerrar el tema de la grabación. A ver, de aquí. Para cerrar el tema de la grabación. Aquí está, pausa. ¿Dónde se me fue esto? Stop recording. Esto es, ahí está.